Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, sabéis que estoy haciendo vlogs y que no estoy haciendo muchos vídeos de hablar aquí sentada, pero bueno, de vez en cuando y voy a hacer alguno y así hablo con vosotros. Y nada, hoy tenía un hueco, por eso lo grabo hoy. Aunque es verdad que la luz es una caca, porque el cielo está súper nublado. Y aquí, mientras me tomaba un cafecito, quería hacer un vídeo hablando un poco de consejos que me daría a mí si volviera a empezar de residente. Como muchos sabéis, y si no os lo recuerdo, soy residente de tercer año de medicina de familia. Entonces digo, mira, voy a hacer unos consejos que me hubiera gustado que me dieran a mí de R1 y que aunque me dijeron cosas, pues esto en concreto, estas cosas no me las dieron. Y perdón si me pongo a golpear el micrófono, que no proceso yo aún que tengo un micrófono aquí. Y decir que esos consejos que voy a dar van a estar centrados más en residentes de medicina de familia, porque hago medicina de familia, por lo tanto, pues se me hace más fácil o más cercano dar consejos sobre eso, pero que hay algunos que son aplicables para todas las especialidades. Y no sé, quizás alguna cosa me la repito, porque es verdad que no hace mucho hice un vídeo de mi experiencia siendo residente de familia, creo que hice de primer año, de segundo, I don't remember. Y allí pues ya conté bastantes cosas. Y intento mirar y creo que son cosas diferentes. Pero si me repito, me disculpan. O sea, para un vídeo que subo al año, pues yo qué sé, pues déjame decir lo que quiera. O sea, aunque esté yo ahí un poco demenciada y esté repitiendo todo el tiempo lo mismo. Bueno, quiero empezar contando las cosas que me hubiera gustado como antes de la elección. Por cierto, si se me pone café, me tenéis que avisar, porque si no va a ser muy ridículo. Hay un par de cosas que me hubieran gustado como tener en cuenta o saber antes de coger plaza. First of all, bueno, yo lo he contado, creo que lo conté y lo dije en otro vídeo, que para mí, para hacer familia, lo mejor es estar en un hospital comarcal, porque al final el trato es más cercano. Evidentemente, si vas a hacer una especialidad, pues otro tipo de especialidades, pues en un comarcal quizás no tiene mucho sentido porque no ves tantas cosas, ¿no? Pero si quieres hacer familia, que al final lo que vas a tratar es la patología esencial, básica de todo, pues son cosas que pues es lo que más vas a ver. Entonces, que mejor que pues que tengas como un trato más directo con todas las especialidades que pasan por ahí. Entonces, claro, yo me di cuenta, yo como estudiante, yo estudié en un hospital grande. Entonces yo noto mucha diferencia de un hospital grande y que yo éramos, cuando éramos en interna, éramos, madre mía, parecía una procesión, porque éramos el residente interna, el rotante externo, el de UCI que estaba rotando por ahí, los 260 estudiantes de medicina y 2 o 3 residentes de familia. Y eso, madre mía, es que entrábamos a la habitación y se quedaba el paciente así. O sea, no, y ahora pues realmente en la mayoría de mis rotaciones como residente íbamos un adjunto y yo. Es verdad pues que a veces pues había el reside de esa propia especialidad, pero o había algún estudiante de medicina, pero nada que ver cuando está en un hospital grande. Otra cosa súper importante que yo creo que tenéis que tener es el carnet de conducir. Yo sí que lo tenía, pero no había conducido desde que me lo saqué. Tipo, yo me lo saqué creo que antes de la pandemia y no he ido con un coche desde entonces. Y sí que me puse en ese momento como a hacer prácticas de conducir. Me compré un coche así un poco de Startalet y estoy conduciendo con ese, bueno, como reubicándome al coche. Luego al final, creo que lo habéis visto los que me seguís en blogs, que ya me compré otro coche automático. ¿Para qué sufrir? ¿Para qué sufrir? Sí, no tienes por qué sufrir. Yo que conduzco mucho dije, se acabó el sufrimiento en esta vida, cojo un automático. O sea, aunque todo en principio tengáis una especialidad, que todo lo vais a hacer en el hospital, que no os vais a tener que mover, bueno, yo creo que es súper importante, al menos yo que estoy en un hospital comarcal, que, que a veces pues me hacen ir a centros de salud, porque por ejemplo en Gine, pues en Gine haces una parte de Gine de hospital, pero hacía otra parte de Gine de centro de salud, y el centro de salud iba al que le correspondía a mi hospital comarcal, o sea que tenía que ir a Mordor a la izquierda. Pues entonces coges tu coche, entonces yo me iba por la mañana a Mordor a la izquierda, Luego a las 3 te entraba la guardia, pues vuelve para la guardia, Y, o por ejemplo, mi centro de salud, a donde yo hago la especialidad de familia en el centro de salud, está en Palma. Entonces, pues claro, yo iba de Palma,
tengo que ir por la mañana de mi pueblo, que también está en Mordor a la derecha, me voy de Mordor a la derecha a Palma, aparco en Palma, tutú, luego a la 1 me tengo que ir al hospital, como que tutú, o sea, que al final se utiliza mucho el coche, y si no fuera por el coche, o sea, al principio, en primer año decía, yo no necesito, a mí me gusta ir en un autobús y tricotar en el autobús y hacer muñecos de plastilina, pero al final, a nivel cansancio y quemazón, de verdad, o sea, me ayuda muchísimo tener el coche. Ojalá, al menos de todo aquí es la gata. O sea, la gata ve que yo me pongo a grabar y dice, creo que es el momento de empezar a tocar el xilófono. O sea, estaba durmiendo hasta hace 32 segundos, voy a sacar la cama y he dicho, gente, se viene la fiesta. Bueno, entonces, que a mí me encanta el transporte público, la verdad, o sea, yo soy amante, o sea, es que no me gusta conducir, pero es verdad que si no fuera por el coche dormiría muchísimo menos y estaría muchísimo más cansada. Entonces, pues no tengo otra cosa que dar las gracias al coche. Y, y otra cosa, un poco en relación a eso, que de verdad, bueno, depende un poco de dónde vais a coger la especialidad, ¿vale? Aquí en Mallorca, tú coges la especialidad de familia en Mallorca, ¿vale? Entonces, luego una vez escoges especialidad de familia en Mallorca, te dan como una serie de opciones de combinaciones de hospital y centro de salud, entonces tú coges. Sé que en otras comunidades no es así, sino que creo que en otras es como que coges la plaza, ¿no? Que ya coges la plaza con el hospital escogido al coger familia, ¿no? Que coges familia y coges familia La Paz. Pues aquí no, aquí coges familia Mallorca. No sé, ya me corregiréis y me diréis en otros sitios cómo es exactamente, pero aquí al menos es así. Y había oído que en otros lugares no era así. Por eso es que está habiendo como está habiendo alguna queja en Mallorca por ese sentido. Porque había gente que le tocaba, cogía Mallorca, entonces cuando iban a Mallorca y veían que había plazas que exactamente están en Mordor, y el transporte público aquí es, bueno, escaso, entonces, que claro, llegas aquí recién llegado sin coches ni nada, y de repente te dice, mira, es que para llegar, como te digo, para llegar a las 8 tienes que ser de tu casa a las 6:30 de la mañana, la gente a lo mejor decía, mira, entonces había muchas renuncias. En las últimas plazas de Mallorca siempre son renuncias. Entonces, como que querían cambiarlo. Entonces, respecto a eso, no me enredo. Lo que quiero decir es que reviséis bien las combinaciones. Yo tenía una combinación muy clara en mi cabeza. Y cuando vi que esa combinación era posible, era plausible, porque cada año van cambiando las combinaciones, dije, esta es la mía, me va a ir estupendo. Porque quería un hospital que me habían hablado muy bien de él y luego un centro de salud que yo había rotado de estudiante y me gustó mucho. Entonces dije, eso es lo adecuado. Y además en ese momento yo vivía cerca del centro de salud. ¿Qué ha pasado? Que yo me he mudado a vivir en un pueblo, entonces tengo el hospital en un pueblo y el centro de salud en otro. ¿Eso qué hace? Eso hace que yo esté cansada porque tengo que levantarme siempre una hora antes, o sea, yo a las 7 de la mañana ya tengo que estar en el coche porque cojo muchísimo tráfico, hace que cuando salga de guardia tenga que conducir una hora para llegar a mi casa. Entonces, como que, o sea, ahora mismo no me arrepiento, o sea, estoy contenta de mi elección, creo que estoy teniendo muy buena formación, pero a nivel salud mental y a nivel cansancio también es una cosa que quizás en ese momento no tuve tan en cuenta, y más en ese momento yo sin coche ni nada de eso, o sea, yo en ese momento yo era la más de Lulu. Yo pensaba que no iba a cansarme, pero la realidad es que sí que es cansado y que quizás de primero cuando tienes aún ilusión en la mirada y una energía que piensas que no va a terminar nunca, no pasa nada. Pero a medida que vas bajando en la escalera de la desesperación, que es la residencia, pues cada vez estás más cansado y pesa más. Entonces, yo siempre que por lo que sea puedo hacer alguna guardia y que esté pudiendo hacer guardias en algunas en mi pueblo y tal, las estoy cogiendo porque es que no sabéis lo que es para mí calidad de vida llegar en 15 minutos a mi casa en lugar de pues hacer un tour, que madre mía, o sea, por carreteras secundarias. Entonces yo os recomiendo que penséis mucho eso, en plan, ¿dónde vivís ahora? ¿Dónde pensáis vivir? Y de que la combinación hospital-centro de salud sea lo más práctica posible para vosotros. Volviendo a las cosas que un poco dentro de la residencia que me gustaría que me hubieran explicado antes, primero el tema de estudiar. Yo cuando empecé en la residencia, pues no hay un punto en el que la medicina es tan amplia y cuando haces familia tienes que sabértelo un poco de todo, pues es que es muy agobiante. O sea, yo decía, no sé nada, no sé por dónde empezar. Entonces, yo como no sé por dónde empezar y necesito ir en orden, me puse como a repasar como
el temario MIR. Pues por ejemplo, estaba en cardio, pues me repasaba lo de cardio del MIR. Y intentaba ampliar un poco, pero eso es un graso error, porque realmente a nivel práctica clínica y a nivel lo que vas a ver tú en tu consulta no tiene nada que ver lo del MIR. Entonces, además que lo del MIR, ok, pero es poco práctico, o sea, yo qué sé, me explicaba las bradicardias, no sé qué, pero es que es muy poco práctico, o sea, muchas cosas no se hacen así. Y es verdad que nos lo dicen, que cuando hacemos el MIR hacemos medicina y no es tanto la medicina de verdad. Entonces yo recomiendo que no, que no, que no. Hay muchas cosas, es ir como repasando ese tema, yo me voy repasando temas, pues a medida que pues, vas viendo cosas, te lo vas repasando. Cosas, es que no sé dónde deciros, yo lo que me sirve mucho es hacer mis cursos. Yo estoy en... Hostias, no sé en cuál estoy. Bueno, me apunté a una asociación de estas. Sé que estas emergen, Senfic, es en Senfic. Pero bueno, de residente te puse a apuntar a mogollón. Te apuntas a todo mogollón, a todas las asociaciones de medicina de familia, tú te apuntas. Y luego ahí pues van haciendo cursos gratuitos de cosas y te vas refrescando. Eso, estupendo. Y a veces hay cursos que yo pago algunos que son 20 euros, pero que está bien, porque pagas 20 euros y es un curso que está a precio rebajado, de precio normal, y está más bien como para repasar cosas a nivel consulta. Y como luego te quedas tú el PDF y ya lo tienes tú para tus cosas. También me encanta la página de Fisterra, la utilizo un montón en mi práctica clínica, junto a la guía terapéutica que son la misma gente. Luego está en internet, tenemos como aplicación de móvil el iDoctus, que nos da como información de fármacos y tal, ya súper bien. Y bueno, hay un montón de cosas, o sea, yo recomiendo que busquéis un poco los recursos. ¿Podemos hacer otro vídeo de recursos? Podemos hacer otro vídeo de recursos. Yo me gusta hacer, si me dais medio like, o sea, 10 likes, no. Si me dais si os gusta, me lo queréis poner en comentarios, para fuera bromas, hago un vídeo tanto de recursos como de libros que me he comprado a la residencia. Y os enseño, os digo un poco qué me han parecido, ¿no? Pero bueno, ¿qué es eso? Que preguntéis un poco a vuestros resis mayores. Yo, por ejemplo, en dermatología, pues nos daban un librito, en digestivo nos daban como unas fotocopias, o sea, cada uno al final te van diciendo un poco lo que tienes que estudiarte, lo que tiene un poco de sentido. Y, y también al final hay que quitarse como lo del estudiante de medicina, porque aquí en recién tienes que estudiar tú las cosas, entonces tienes como que llevarte un poco tú las cosas miradas, en plan, pues si ves, estás dando en que está rotando en Nemo, que se me van las palabras, está rotando en Nemo, y ves un EPOC, una exacerbación de EPOC, pues corre en tu cargo repasarte y mirar cómo es la exacerbación de EPOC. A mí también me servía mucho, mucho, mucho. En los pacientes que veía, pues yo ir apuntando, o sea, por ejemplo, yo estaba en digestivo y veía una gastroenteritis de estas graves que tienen que ingresar, ¿ok? Entonces yo que hacía era como coger una hojita y me apuntaba los tratamientos que les habían puesto desde urgencias, las modificaciones que hacían en digestivo. De tal manera que si yo luego estaba en urgencias y veía ese mismo caso, pues poner el tratamiento igual, ¿vale? Entonces también me va muy bien. Pero que si queréis más tiempo de recursos y eso, pues os lo hago en otro vídeo porque si no esto va a quedar muy largo. Y siguiente cosa que tengo que decir, que a mí me costó mucho porque soy una persona tan introvertida, que es el saber dar una small talk, o sea, hablar de temas triviales, caer bien. Yo soy una persona que soy rancia de cojines, no sea muy rancia, soy bastante seca y seria y si me habéis visto por la calle lo sabréis seguramente porque así soy. Me cuesta y es una cosa que he estado trabajando. El tema es que en la residencia cuando entré pues yo intentaba pues bueno, pues demostrar que yo era súper estudiosa, que no sé qué, que yo era diferente a los demás porque era muy trabajadora, pero al final me di cuenta que no se notaba tanto, o sea, a nivel, aunque tú estés 32 horas en tu casa, realmente no, en la práctica no se nota tanto, te digo, porque estás estudiando como sin ningún tipo de sentido, pero que no se notaba tanto que realmente lo que importa es, o sea, no es que solo sea lo que importe, pero que caigas bien es importante y que sepas dar una, o sea, que el adjunto que te va a evaluar tenga una buena visión de ti en sentido de, la conversación ha sido maja, ha sido proactiva, a veces es mucho mejor que sepas contestar todas sus preguntas. Entonces yo creo que los pilares son un poco esos, ¿no? En plan, en el que demuestres que no tienes el encefalograma plano, que tengas un poco de proactividad a la hora de preguntar, o sea, aunque a lo mejor de R1, pues aparte de irte así con tu fonendo, pues tampoco puedes hacer mucha cosa, pero que sí preguntar. Yo de hecho, o sea, soy una persona de verdad que me cuesta mucho generar, que se me generen dudas al momento.
tengo como que estar en mi casa a pensar, entonces luego me van saliendo las dudas. Pero en el momento no me salen. Pero es que al final yo lo que hacía era llevarme un par de preguntas planteadas, un par de preguntas de voy a preguntar esto, o sea, aunque lo sepa, pero sí que da como una sensación de que te has mirado el tema, de que tienes un poco más de ganas de aprender, etcétera. Y luego, pues lo bien que caigas. A mí me sigue costando caer bien, la verdad, uf, en lo que hay. O sea, no tuve que ir estudiando siendo la psicóloga, la verdad, porque en primer año tuve como un breakdown de que me estaba costando mucho, se me estaba, o sea, se me hacía bola. También os digo que es que yo llegaba, o sea, me levantaba por la mañana a las 5:30 de la mañana, me iba al hospital, me volvía a las 5:30 de la tarde, estudiaba y me dormía. Entonces, nomás que vaya un poco cucu, no había nadie pilotando. Entonces, bueno, que es súper importante el saber dar un poco de eso, de charla trivial. A mí me cuesta porque soy una persona como muy cuadrada y os digo, para mí es una persona, eres amigo o no eres mi amigo y además es compañero de trabajo, ok, podemos hablar de cosas, pero ahora no te voy a contar mi vida personal. Les digo sin estar totalmente cómoda contando mi vida personal, pero sí que me enteré un poco de herramientas de, pues eso, de preguntar al otro, qué tal, cómo te ha ido el tal viaje, cómo te ha ido esto. Entonces, yo la verdad, pues eso, no voy a ser el alma de la fiesta, nunca jamás, porque no va con mi personalidad el entrar ni ser muy invasiva, porque no lo soy, pero sí que está bien pues tener autocrítica y decir, vale, pues esto lo puedo mejorar y no limitarse por el es que soy así, ¿no? Que a veces nos limita un poco por decir, vale, soy así, pero puedo mejorar en estos aspectos y hacer que la gente se sienta más cómoda a mi alrededor en todo esto. Entonces, la verdad, yo noté un cambio tremendo en mi persona de R1 a R2, como también gané algo más de seguridad, pues a la hora de la conversación y hablar y tal. Y la R3 me encuentro también muchísimo más cómoda también. Es que tengo como más contacto con la gente de primaria que pues todo el mundo también es como más abierto, más majo en ese sentido y te sientes un poco más apapachado. Y también es verdad que no había, a ver, que avanzas en la residencia, vas subiendo de escalones, la gente se maja contigo porque te vas acercando cada vez más, o sea, junto. Entonces, cuando yo es verdad que tengo que reconocer que en mi hospital la gente es relativamente maja. Tuve como pocas situaciones donde estuve mal, creo que realmente de hacerme llorar solo me pasó con una unidad de adjuntas, que si queréis os lo cuento en otro vídeo porque esa persona ya no está en el hospital y igualmente ya me da un poco, me la soplan. En el momento no lo conté porque evidentemente es trabajo y esa persona sigue siendo mi compañera, pero ahora ya no, se fue del hospital. So, entonces, bueno, no, lo que en ese sentido tengo bastante suerte. Pero he visto experiencias de los compañeros que fatal y que hay gente incluso que se ha quitado la vida por la residencia de lo cañeros que son. Yo tengo que decir que o sea, no es contestar, porque a veces es como, no contestes, no es contestar, porque no hay que ser contestón, pero a veces hay que plantear tus necesidades y tus cosas y decir, venga, hasta aquí, o sea, es decir, no me grites, me estás gritando, o sea, decir cosas como, no me grites, oye, me estás gritando y me estás haciendo sentir incómodo, por favor, no me grites. Que simplemente esa de manera asertiva defendamos un poco nuestros límites, porque al final es trabajo, gente, es trabajo, o sea, y ya está, es un aspecto más de nuestra vida y no tiene que llevarnos a la depresión absoluta. Pero bueno, yo tengo que en esa parte tenido suerte, pero sí que noto, pues al final sí aumenta la cercanía, tanto porque ya la gente te conoce más, eh, conoce más cómo trabajas, conoce más tu personalidad, yo también te vas abriendo más, te vas montando más seguro y eso hace que aunque al principio seas el último mono, de last monkey y cualquier cosa, decisión clínica, o sea, me hace gracia, porque cuando tú eres así, como que esperan que tengas una proactividad y una toma de decisiones, eh, aunque, aunque supervisada, tú demuestres que la puedes tener, ¿no? Y entonces me hace gracia que cuando tomas alguna decisión, que a lo mejor se sale un poco normal, a lo mejor lo has leído hace poco y lo quieres plantear, te miran así como, bueno, si quieres hacer eso, hazlo. Si tú crees que eso está bien, pues vale, pues no hago nada, ya está. Y pues eso. Pero bueno, y también el remarcar la importancia de la supervisión, que si no la tenéis, como la tenéis que tener, bueno, nunca vas a tener la supervisión que pone que tenemos que tener los residentes en las hojas formativas, porque jamás existe eso.
pero que yo creo que si hay una decisión en la que no estás 100% seguro, o un paciente en el que no estás 100% seguro, de verdad, solicitad. O sea, yo a veces prefiero quedar de tonta, de corquita, de irme de valiente y coger a un paciente o tomar decisiones con un paciente en el que no he hecho nunca, porque a veces es que me puedo estar segura de lo que estoy haciendo porque está en la guía, pero no he visto nunca ese paciente, ese tipo de paciente, es un paciente complejo, me gustaría que mi adjunto esté respaldándome. Entonces es importante que exijáis también que de la misma manera que pues o sea, vosotros te den cuenta que como residentes nos están pagando menos. ¿Por qué nos pagan menos? Porque somos personal de información. Por lo tanto, se supone que como que la mitad de su salario se está yendo a la formación, ¿no? Porque o sea, es como que en lugar de nosotros sueldo entero, una parte de su sueldo es como que se va porque necesitan pagar más a otros profesionales para que nos supervisen, para que nos formen. Entonces, eh, pues nos tienen que formar, ¿no? Tienen que formarnos, tienen que supervisarnos. Entonces, ya que la formación, la verdad, como Resis, la haces mucho en tu casa con tu librito, al menos un poco de supervisión se echa en falta. Y digo, no importa que vengan a mirar contigo una garganta a ver si tiene faringitis vírica-bacteriana, no hace falta, pero que notes que, pues es en un paciente que te ves superado, que esté contigo junto, es necesario. Y yo de verdad que de manera asertiva se pueden decir las cosas. Yo las digo, no, pero os recomiendo que ustedes lo hagáis. De verdad, sí, sí, dicen que está muy bien. Pero la verdad es que yo también tengo la suerte y os digo que mi hospital es bastante friendly, resi friendly en ese sentido, entonces no he tenido como que sentir como que tenga realmente un problema real con nadie, es decir, pues habrá situaciones que diga, yo lo hubiera hecho así o como esta estación quemado, esta persona en este momento no me ha gustado, pero no me he sentido mal, ¿no? Digo, pocas veces he llegado a mi casa llorando y algunas veces que he llegado a mi casa llorando, pues después de una guardia, han sido por la guardia per se, no por los compañeros o por los pacientes también. Los pacientes a veces son un poco desagradables, un poco bastante desagradables, porque entiendo, ¿no? Que estás enfermo, entonces llegas ahí, entonces te atienda esta persona que es literalmente una ratita con un lazo y la gente se pone muy nerviosa porque quiere una solución ya y quiere que se la des en 2 minutos porque tienen que irse a trabajar y a veces pues no se puede, entonces la verdad que quiero con un poco una mente bastante zen. Y eso sigo, importante el cuidar vuestra salud mental y respetar vuestros descansos. A nivel laboral, también depende mucho del hospital. En mi hospital, por ejemplo, tenemos en las guardias 1 hora para comer, 1 para cenar. Entonces, ¿qué pasa? Que si te enredas con un paciente, vas más tarde. Y normalmente, si tú bajas más tarde, pues mala suerte, pierdes tiempo de cenar. By the way. Entonces, eso, que tengáis cuidado con vuestros descansos, que si, por ejemplo, quedan 5 minutos para irse a cenar, pues no coges un paciente, porque es que si no, bueno, pasan esas cosas, ¿no? O sea, si pues vuestra hora de comida es 2 a 3, de 2 a 3 se come, o sea, a no ser que haya una hecatombe mundial, de 2 a 3 se come. Porque es que si no respetáis vosotros también y decís, no, mira, si una junta te dice, mira, pues coge este paciente y dices, no, es que me toca mi turno de comida. Y ya está, tienes que comer, o sea, o por la noche solamente partimos, ¿no? Partimos la noche, algunos hacen un turno y otros. Pues si es tu turno de partir, a dormir, a descansar. Yo tampoco muchas veces lo hago porque deja el paciente listo para por la mañana, pero es tu momento de descansar, hay que dormir, porque es que si no, igual te vuelves cookies. Entonces, mmm, hay que entender en la medida de lo posible, respetar esos descansos que alguien estableció, es eso para que la gente no se desmayara en medio de una guardia. Y ya aún así va justo, entonces qué menos. Y aparte de eso, fuera del ambiente laboral también, descansad, haced deporte. A mí me está haciendo súper bien hacer mucho deporte este año para descansar, desconectar de todo eso, intentar tener hobbies que no sean nada médico, siempre teniendo eso, un hobby que implique actividad física. Y importante tener amigos que aunque tengáis amigos médicos, o sea, yo creo que es importante tener amigos médicos como para desahogarse, como para tener amigos fuera de medicina o no hablar de medicina. Porque yo creo que, por ejemplo, la gente que va afuera a hacer la residencia, que muchas veces, pues, al final la gente en tu ambiente te maneja solo con gente médico, porque has venido ya a hacer la residencia, entonces el 90% de la gente que conoces son médicos, pues importante también tener amigos fuera de ese ámbito. Mantener la gente que tienes en casa, tus amigos toda la vida, porque es que si no, solo hablas de medicina. A mí me pasa cuando quedo con mis coRs que solo estamos ahí rajando de la residencia, en plan y no, y que a mí me viene bien, de vez en cuando,
yo creo que es necesario para salud mental un poco de raje, pero también es que si no, pues es que estás todo el rato con lo mismo y no desconectas. Y a mí creo que me está yendo súper bien tener eso, las dos partes, el tener amigas sanitarias como amigas que no lo son, para mí es súper esencial. Y bueno, gente, yo creo que ya está. Creo que me he apuntado más cosas, pero es que si no, esto se hace, siempre hago vídeos y se hacen eternos. O sea, me pongo a hablar y digo, madre mía, tengo la sensación de que llevo aproximadamente 72 años aquí sentada hablando. Entonces, bueno, yo creo que lo podemos dejar así. Me han quedado un par de consejos. Si os han gustado, puedo intentar hacer una segunda parte, intentando con los que se me han quedado por contar aquí, como tanto algunos nuevos que puedo pensar. Y si queréis el vídeo de recursos, os lo hago encantado. Y nada, gente, espero que me veáis muy grande próximamente en un próximo vídeo. Y no os olvidéis de ver mis vlogs, porque estoy subiendo ahí un montón de vlogs, y lo que sean bonitos, que sean aesthetics. Y si no los veis, pues simplemente me pondré a llorar y no tendrá nada sentido. Entonces yo creo que deberíais verlos, sinceramente. Así que nada, un beso. Chau, chau.